Piero Luigi Benítez. Benítez presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Humberto Cancho. Brenda Jazmín Capia. Presente, ingeniero. Cristian Homero Cardoso. Presente, ingeniero. Alexander Jonathan Chilet. Presente. Ángel Clemens Chupimantari. Moisés Adrián Córdoba. Luis Gino Cravero. Ernesto Eduardo Cuadra. Cravero presente, profesor. Ernesto Eduardo Cuadra. José Joaquín Alonso. Presente, profesor. Andrea Elías Santiago. Presente, profesor. Mauricio Alexander Flores. Presente, profe. Julio José Luis Geldres. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Luis David González Machuca. Presente, ingeniero. Dayana Nicole Guía. Presente, ingeniero. Brenda Sofía Guamaní. Presente, profesor. Güeri Joel Inca. Presente, profesor. Franz Laura Schmidt. Presente, profe. Giacomo Jorge Medina. Presente, ingeniero. Stephanie Katia Medrano. Presente, ingeniero. Darling Nicole Mónago. Jorge Luis Neciosub. Arnold Fabricio Pareja. Presente, profesor. Rodrigo Martín Ramírez. Presente, profesor. Gitler Soto. Presente, profesor. Steven Yashin Tafur. Presente, profesor. Richard Ferdín Torres. Presente, ingeniero. Gabriela Vilches Pavón. Presente, profesor. Ok. Un momento.
Ok, a ver, hasta que demora cargar esto. Ok, la clase pasada... Está demorando. Ya cargó, acá está. Vimos la matriz de Hadow, ¿no? Y vimos algunos factores de riesgo. Les dejé unas lecturas, no sé si la habrán leído, ya, ¿no? Hay una lectura que es la del 9.2 también, que es de la clase 9.2, ¿no? Que es sobre factores de riesgo, ¿ok? Que la vamos a ver ahora, y después vamos a ver, eso lo vamos a ver rápidamente, ¿ok? Rápidamente. Lo que vamos a ver y me interesa es un poco de lo que es los tasas de accidentes, ¿ok? Que en la clase pasada les comenté, y hay una lectura que les indiqué que se encuentra en el aula virtual, que dice que es la lectura, a ver, esta no era, sí la cargué, ¿no? A ver, era ya, no, creo que no la cargué. A ver, déjenme ver esa lectura. Es una lectura, era sobre las diferentes formas de calcular, métodos para identificar TCAs. Creo que no lo cargué, ¿no? A ver, métodos para identificar TCAs. O si estaba, en la unidad 1 creo que estaba, o no. Ya, vamos a cargarlo acá, esto de acá también. Métodos para identificar, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente, métodos para identificar TCA. Ok, ahí está, métodos para identificar TCA, que me parece que se los mostré. Sí, acá está, se los mostré la clase pasada, ¿no? Que era esto, métodos para identificar TCA, que son tramos de concentración de accidentes, ¿no? Y todos los diferentes métodos, pues, que hay. Ya, le he cargado, pensé que lo había cargado, ok, para que lo lean, ¿ya? Pero igual ahora voy a explicar dos de los más, uno que es el más conocido, ¿no? Y otro que también se aplica en Norteamérica, ok, que es sobre esto de acá. Entonces, eso es para que lo revisen también. Ok, entonces vamos a revisar rápidamente el 9.2, ¿no? Que es factores de riesgo, ok, factores de riesgo. Entonces, creo que todos entendemos, ¿no?, cuáles son los factores de riesgo. Nosotros siempre nos movilizamos, vemos las noticias y nosotros entendemos cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, en los siniestros viales, ¿no? Primero los factores humanos, ¿no? Diferentes factores humanos, tal como la distracción, la fatiga, el alcohol, la velocidad, ¿no? Personas pueden estar distraídas y por esta distracción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué distracción puede haber cuando uno está manejando actualmente? ¿Qué es lo más común? El celular. El celular, correcto, ¿no? Actualmente hay varios estudios, ¿no?, que se refieren a la distracción, ¿no? El uso del celular, ¿no? Algunos chatean, responden en celular, manejan con una mano, y por esto ocurre
ocurren los siniestros viales. ¿No? Este es un factor humano, es decir, es el conductor, ¿no? Que no lo debería realizar, sin embargo, lo realiza. Fatiga, ¿no? Fatiga. ¿Qué significa la fatiga? Bueno, el cansancio. De cansancio, ¿no? ¿A quiénes creen que son los que más, los conductores que pueden tener este factor humano, esta causa? Los que trabajan más de sus 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo, sí, o sea, pero tú me dices que cualquier persona que trabaja más de 8 Pueden ser horas. los conductores o al momento de que terminan su horario laboral. Exacto. Los choferes, ¿no? Eso está bien, está muy relacionado a todos los que son siniestros viales, por ejemplo, con los choferes de transporte público interurbano, ¿no? Interurbano, es decir, a provincias, ¿no? Transporte de carga también, ¿no? Puede estar relacionado, ¿no? Que ellos tienen sus propios sus propias normas, ¿no? En el Ministerio de Trabajo está normado, ¿no? ¿Cómo es el horario? ¿Cuál debería ser el horario, ¿no? Y las horas de trabajo máximas por semana de los conductores, ¿no? De transporte público, ¿no? Entonces, eso es una actividad que si ustedes están interesados en el factor humano, por ejemplo, en fatiga, deberían leer, ¿no? Ese tipo de normas, cómo se regula, ¿ok? Cómo se regula el trabajo de estas personas que trabajan en el transporte público. El alcohol, ¿no? Bueno, creo que es conocido el alcohol, ¿no? Lo que sucede cuando una persona ingiere alcohol, usualmente es que pierde su reacción. El tiempo de percepción y reacción ante un evento, ¿no? Tiende a ser mayor que el de una persona que no ha ingerido alcohol. ¿Okay? Eso es lo que ocurre. Ustedes que han llevado el curso de ingeniería de caminos, ¿cuál es el tiempo para diseñar carreteras de percepción y reacción? ¿Cuál es el tiempo de percepción y reacción cuando diseñan carreteras? El tiempo de percepción y reacción. Eso lo han visto cuando han llevado el diseño de curvas verticales, diseño de curvas verticales, diseño de curvas horizontales también. Ingeniero, era entre 0.5 y 1 segundo. No, el tiempo de percepción y reacción para el diseño, de acuerdo al Ashton. Bueno, creo que lo han llevado, ya se habrán olvidado, no lo sé, pero ese es básico, tienen que saber eso. El diseño creo que son 3 segundos. Tampoco. Es 2.5 segundos, ¿ok? De acuerdo al Ashton. ¿Ok? Revisen. Ya, entonces, no, cuando uno ingiere alcohol, no dice 2.5 es alto, es un valor alto ya, ¿no? De acuerdo al Ashton, eso ya tiene hasta tiene un valor ya, una contingencia, ¿no? 2.5, ¿no? Normalmente es una persona normal, reacciona, mientras más joven la reacción es mayor, es decir, menos tiempo, 1 segundo, segundo y medio, pues, ¿no? 2.5 ya es con una contingencia y se utiliza en diseño de vías, ¿ok? Entonces, ese es lo que ocurre, ¿no? Entonces, el alcohol también es un tema, ¿no? Si ustedes ven en lo que es alcohol, hay mucha bibliografía y temas y estudios basados también en cuál es los gramos de alcohol por litro permitidos, ¿no? En diferentes países, ¿no? Lo usual es 0.5, ¿no? Por ley utilizan, ¿no? Que debe tener menos de 0.5 gramos de alcohol por litro para que uno pueda manejar, ¿no? O está permitido ese grado de alcohol, ¿no? Algunos países tienen hasta 0.1, 0.3. Hay muchos estudios basados en eso, ¿no? Si les interesa, están en este tema, deberían leer
todos los estudios o muchos estudios indican hay países donde, por ejemplo, se puso 0 y donde se puso 0 hubieron más accidentes que cuando tenían 0.5, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque cuando restringen más, cuando la ley es más severa, posiblemente no es lo más adecuado. Entonces, eso también ustedes podrían revisar. Velocidad, ¿no? También es un tema, ¿no? El tema de la velocidad, ¿no? Que es, que actualmente, bueno, que es lo más, la velocidad está bien relacionado a los accidentes fatales. Mayor velocidad, la probabilidad de un accidente fatal es mucho mayor, ¿ok? Entonces, ese también es un tema bien interesante, la velocidad, ¿no? Y actualmente, pues, ¿no? Hay vehículos que, con nuevos motores que tienen mucho más velocidad que los vehículos que había hace 50 años, ¿no? Y hay carreteras que de hace 50 años que estaban diseñados para estos vehículos, ¿no? Entonces, ya el diseño también tiene que ser diferente, ¿ok? Ese tiene que ser otro tipo de diseño, ¿no? Ustedes también, cuando llevó el curso de ingeniería de carreteras, ustedes han visto velocidad de diseño. ¿Cuál es la velocidad de diseño? La velocidad de operación, ¿no? Entonces, todo eso ya ustedes conocen, ¿ok? Ustedes conocen. Entonces, esos son los factores humanos. El factor del vehículo también, ¿no? En diseño también han visto el factor del vehículo, el tipo de motor, de las llantas, los neumáticos, ¿no? Todo. Y dentro de los sistemas de los vehículos también hay sistemas de seguridad activa y pasiva, que lo vamos a ver, ¿no? También, ¿no? Y tecnología, básicamente. Entonces, el riesgo, ¿de qué depende el riesgo? ¿No? Creo que lo conversamos en la clase pasada, ¿no? De la exposición, básicamente. Esto es lo más notorio, la exposición. Es la cantidad de movimiento, desplazamiento de los usuarios dentro del sistema, ¿no? Si yo estoy más expuesto a un sistema, ¿no? Por ejemplo, a las carreteras, mi riesgo o mi probabilidad de que yo sufra un accidente es mayor de otra persona que posiblemente nunca o no muy poco utiliza las carreteras, ¿no? O maneja, ¿no? Que él maneja. Entonces, el riesgo depende de 4 factores. La posición, la probabilidad de sufrir un siniestro, que está relacionado a la exposición, probabilidad de lesión, ¿no? Y resultado de dicha lesión, ¿no? Ahora, normalmente, cuando las lesiones, ¿no? Se dividen en accidentes fatales, ¿no? Accidentes moderados, accidentes leves, ¿ok? También depende de la organización o del gobierno, ¿no? Cómo dividen el tipo de lesión, ¿no? Puede ser fatal, moderado, leve, fatal, moderado, leve. Hay otros que dicen solo daños materiales también acá, es decir, no hubo ningún daño a las personas, solo un daño material, ¿no? Al vehículo o el objeto que haya chocado, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Esta es una tablita que mide la exposición. Básicamente acá lo más interesante es la exposición, ¿ok? Que es lo que, mientras más uno está más expuesto, hay mayor riesgo. Y una vez que hay exposición y riesgo, hay las consecuencias que son los lesionados, ¿no? Y las muertes, ¿ok? Los lesionados y las muertes. La peligrosidad, ¿no? Son estadísticas, ¿no? Por diferentes modos de transporte. Eso es para que ustedes revisen. ¿Quiénes se ven afectados por la exposición en las vías? ¿Quiénes son los más afectados en la exposición de las vías? ¿Quiénes son los más afectados por la exposición de las vías? Los peatones, ¿no? Pues. Los más afectados son los usuarios vulnerables, ¿no? ¿Y quiénes son los usuarios vulnerables? Los usuarios que no cuentan con un tipo de protección, ¿no? De protección, como por ejemplo los peatones, como por ejemplo los ciclistas, ¿no? No tienen ningún tipo de protección. No es como un vehículo, una persona está dentro de un vehículo, tiene un tipo de protección, ¿no?
Los factores que se relacionan a la exposición del riesgo son factores económicos, ¿no? El factor económico, ¿no? Las personas se trasladan en bicicleta o diferentes modos de transporte que tienen mayor riesgo o mayor exposición al riesgo, ¿no? También los ordenamiento territorial, ¿no? Si no tienes un buen desarrollo urbano, no tienes veredas, ¿no? También los peatones no pueden movilizarse, ¿no? Los demográficos también, esto es basado en estadística, ¿no? También, los factores más como la edad y el sexo, ¿no? También exposición al riesgo, los más pequeños, ¿no? Estaría más expuesto a que tenga un accidente, ¿no? De 15 a 29 años es donde ocurren más accidentes, ¿no? En esa edad de 15 a 29 años, ¿no? Esto es basado en estadísticas. ¿Ok? Combinación de diferentes usuarios en la vía pública, ¿no? La velocidad y usuarios vulnerables, ¿no? Diferentes usuarios están cuando tenemos un parque automotor y unas vías que no está ordenado, ¿no? Todos transitan por la misma vía, por la misma calzada y incrementa el riesgo, la exposición al riesgo también. ¿No? Diseño inseguro de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, este tipo de diseños, ¿no? Acá también es una exposición al riesgo, ¿no? Para los peatones que caminar por este tipo de áreas. Entonces, factores que incluyen en la ocurrencia de un siniestro, bueno, alcohol, cansancio, fatigas, no, creo que la clase pasada también lo explicamos. En la gravedad, ¿cuál es uno de los factores que mencioné que influye en la gravedad? ¿Qué más influye en la gravedad? Pues que creen ustedes. En la gravedad. ¿Cuál es el factor que influye más en la gravedad? Acá dice factores de tolerancia humana, no utilización de cinturones de seguridad, no utilización de cascos, ¿no? Presencia de alcohol, ese es del conductor. Del vehículo, velocidad inadecuada, falta de disposición, retención, falta de dispositivos, impactos en los ocupantes. De la carretera, presencia de objetos rígidos al costado de los caminos, ¿no? Uno de los factores es la velocidad, pues, ¿no? Una velocidad excesiva, ¿no? Mientras mayor velocidad, el riesgo es mayor, ¿no? De tener un accidente grave, ¿ok? O fatal, ¿no? O fatal. Es por eso, ustedes saben por qué el año pasado ¿cuál era la velocidad permitida, por ejemplo, en una avenida? ¿Y cuál es la actual? O en una calle. Era de 80 kilómetros por hora y ahora es de 60 en las avenidas grandes. No. En una avenida, ¿cuánto era antes y cuánto es ahora? En una avenida y en una calle también, ¿cuánto era antes? Es más, salieron las noticias y todo. No era 80. ¿No? 80 es una velocidad ya es alta, ¿no? En una calle creo que antes era 40 y la han reducido a 30. ¿Aló? No te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, me parece que a finales del año pasado se actualizó de que la velocidad permitida en calles era de 40 y me parece que la reducieron a 30, igual en las avenidas de 60. Sí, era de 40 30 y de 60 50, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo ese cambio? ¿No? Bueno, lo vamos a ver, porque acá hay una presentación de eso, ¿no? ¿no? Es porque a mayor velocidad, ¿no? Se determinó que a velocidades mayores de 30 kilómetros por hora, ¿no? La exposición de un accidente grave, ¿no? O fatal, aumenta exponencialmente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver también. Entonces, otras consecuencias, ¿no? Factores que influyen en el resultado de los traumatismos después del siniestro: demora en la detección del choque, ¿no? Falta de atención, presencia de alcohol y drogas, incendios, escape, ¿no? En las vías, falta de atención adecuada, ¿no? Falta de atención adecuada también es un tema importante, ¿no? Que
que en muchos países tienen lo que se le llama una emergencia asistida, o ¿no? Un grupo de emergencia, mejor dicho, ¿no? Una especie de grupo de emergencia en todas las vías. Es decir, ocurre un accidente y automáticamente ese grupo de asistencia o de emergencia se activa y va a solucionar el problema, ¿no? El accidente. Puede ser un accidente, claro, que tenga lesionados, ¿no? O puede ser un accidente grave. También puede ser que no, puede ser grave. Pero igual, si no es grave, puede haber daños materiales y puede cerrar las vías, ¿no? Puede cerrar, puede haber mucha congestión también por esas vías. Entonces tienen que ir, estos grupos de emergencia van y su prioridad es remover el accidente, ¿no? De las vías, ¿no? Porque esto también puede ocasionar más accidentes también, ¿no? Puede ocasionar más accidentes. Entonces los factores involucrados: factor humano, factor del entorno y factor de vehículo. Factor humano se encuentra presente en la mayoría de los siniestros viales, factor único combinado con otros factores. Se estima que el factor humano está implicado en una u otra forma en un 90% de los siniestros. ¿Ok? En un 90% de los siniestros. Estos son factor simple, factor doble, factor triple. A veces estos son porcentajes, ¿no? El factor simple, usuarios de la vía entre un 65 a un 67%, factor doble, ¿no? Revisen esta tablita, pero en sí las estadísticas indican que en un 90%, ¿no? Siempre está involucrado también el factor humano, ¿no? El factor humano. Distracción: el desvío de la atención de todas aquellas actividades esenciales para una conducción segura hacia otras actividades diferentes, ¿no? Es la distracción. Acá habla sobre la distracción, el origen, cognitivas. Bueno, todo eso tienen ustedes que revisar. Actividades de alta complejidad, bueno, son diferentes actividades, la alta, media, o la frecuencia que sea alta, ¿no? Todo lo que es relacionado a distracción. Actualmente el uso del celular creo que actualmente en los últimos años es el factor principal. Y hay estudios ya, ¿no? Que demuestran de cómo afecta el uso del celular, ¿no? O cómo aumenta la probabilidad de accidentes. ¿Ok? De accidentes. Las distracciones y la tecnología: aumentar la seguridad, mejorar la comodidad y orientación, ¿no? Bueno, actualmente, hay tecnología, ¿no? Para determinar si el conductor está distraído, ¿no? El vehículo te manda una alerta, ¿no? Si es que el conductor, por ejemplo, mueve el timón hacia un lado y hacia el otro, ¿no? En esta dirección y en esta dirección, ¿no? En un tiempo en pocos segundos, el vehículo detecta y te manda un aviso, ¿no? Te manda un aviso de distracción, que estás distraído. O puede ser que estás durmiendo también, ¿no? Entonces, pero te manda un aviso, ¿no? La tecnología ayuda actualmente. Bueno, todo esto es sobre distracción en la tecnología, ¿no? Distracción en la tecnología, ¿no? La programación del GPS, todo lo que es la fatiga, ¿no? Eso también lo hemos conversado un poco, ¿no? Fatiga, cansancio, somnolencia, con consecuencias importantes: disminución del rendimiento durante la conducción, menos capacidad de los usuarios y mayor riesgo, ¿no? Hay mayor riesgo, ¿no? La fatiga normalmente sí está vinculado, ¿no? A muchos estudios, ¿no? A personas, ¿no? Que pueden ser conductores, ¿no? Que trabajan en ese rubro, pues, ¿no? De transporte, ¿no? Puede ser transporte público, puede ser transporte de carga, ¿no? Por eso que tienen diferentes leyes, ¿no? Tienen diferentes leyes, ¿no?
que para ellos que rigen de modo tal que les dan diferentes horas de trabajo. Ellos, por ejemplo, no estoy muy seguro, en Perú creo que es 30 horas por semana, nada más pueden trabajar. No sé si habrá cambiado, está a 30 horas por semana, ¿no? Y se le da descansos al día siguiente después de haber trabajado. Entonces, eso también es, y hay estudios que indican, ¿no?, cómo debería ser, ¿no? Cómo debería ser la norma. En México es diferente, ¿no? En Estados Unidos también, ¿no? En Estados Unidos creo que hasta 25 horas nomás a la semana trabajan los conductores. La fatiga, anualmente suceden 100.000 accidentes relacionados con la somnolencia. Muertes debido a la fatiga es de 1.500 muertos. Sucede más en las autopistas. 15% de los siniestros en solitario de camiones son debido a la fatiga, ¿no? Entonces, camiones es transporte de carga, pues, ¿no? Está acá enfocado el transporte de carga. Y acá este es de Europa, ¿no? Máxima conducción continua 4 horas 30 minutos, máxima conducción diaria 9 horas o 10 horas 2 veces, ¿no? Ahí las normas indican de ciertas horas cuánto tiempo tiene que descansar el conductor como mínimo, ¿no? Por ejemplo, conducen 4 horas, descansan 20 minutos, después 4 horas, descansan media hora. Todo eso está normado, ¿ok? Todo eso está normado. Causas de fatiga. Los efectos de la fatiga, ¿no? Disminución de la agudeza visual, cansancio, disminución de los reflejos, psicológicas es estrés, ¿no? Normalmente, ¿no? Bueno, acá en Perú no tenemos, pero hay zonas de descanso, ¿no? La gente que trabaja en transporte de carga en otros países, en Norteamérica, ¿no? Los camiones tienen zonas de descanso. Están cansados y pueden estacionar al lado de la vía y descansar, ¿no? Y luego retorno, ¿no? Hay zonas de descanso. El alcohol, este es un tema importante también, ¿no? Creo que es uno de los que está también bien relacionado con la gravedad de los accidentes. Disminución de la capacidad de visión, ¿no? Es lo que da, lo que trae el consumo de alcohol. Estimación falsa de la distancia, relajación del ojo, doble visión, disminución del contenido de oxígeno en la sangre, alteración de la capacidad de oído, retardo en las reacciones psicomotoras, alteraciones y comportamiento y conducta. Básicamente, como les comenté, lo que trae el alcohol es que las personas demoran más en reaccionar, ¿no? Una persona con alcohol demora más en reaccionar que una persona que no ha ingerido ningún tipo de alcohol. El riesgo estimado de accidentes según el nivel de alcohol en la sangre, ¿no? Esto debe ser por gramos por litro de alcohol, ¿no? A mayor, como vemos acá, ¿no? A mayor grado de alcohol, ¿no? La probabilidad aumenta, ¿no? Va aumentando, ¿no? De 0.1, esta es la probabilidad, hasta 0.22 es mayor probabilidad, ¿no? Normalmente, acá posiblemente la curva debe ir por así, supongo, ¿no? Y en algunos lados dan hasta 0.5, algunos países, ¿no? Debería ser así. Velocidad también es un tema que les comenté. Es la velocidad excesiva, inadecuada, es una de las principales causas de siniestros. La velocidad es una de las principales causas. Ustedes cuando han llevado el curso, por ejemplo, de diseño de carreteras, ustedes trabajan con una velocidad de diseño, ¿no? Y cuando tenían una carretera puede ser recta, y de ahí tienes una curva, después tener una recta, otra curva, ¿no? Pero hay tramos, ¿no? En las carreteras hay tramos, ¿no? Que si son rectos, y si, ¿no? Que un conductor, bueno, como si es tramo es recto, un conductor lo percibe seguro y podría manejar a velocidades mayores de la velocidad permitida, ¿no? Si la velocidad permitida es, no sé,
es 90, y si es un tramo recto y largo, ¿no? Posiblemente maneje, porque se siente seguro, en 130, 140 kilómetros por hora. ¿No? Y en otros tramos, que son más cortos, son curvas, posiblemente él percibe que hay riesgo y maneja menor velocidad, no sea 80. ¿No? Entonces, también hay un tema en la percepción del conductor, ¿no? Es por eso que en lo que es diseño, hay estudios que indican actualmente, aparte de cómo controlar, ¿no? Ya en la operación, ¿no? Que los usuarios manejen a la velocidad indicada, por ejemplo, utilización de cámaras y eso. En los diseños hay un nuevo concepto que se le llama que es velocidad objetivo, ¿no? Target speed. No sé si lo han escuchado, target speed. Target speed es un concepto ya antiguo, ¿eh? Ya tendrá 20 años por lo menos, ¿no? Estudios. Target speed ya no se trabaja con velocidad de diseño, en algunos casos, sino con target speed, que es velocidad objetiva. Objetivo es de modo tal de ver este tipo de cambios, ¿no? Porque el usuario, al sentirse seguro, puede manejar a mayores velocidades. Entonces, implementar una velocidad de modo tal que se acomode, ¿no? A las características geométricas de la vía. Esa es la idea, ¿no? Si les interesa, lean sobre target speed. Es tema ya antiguo, no es nuevo. ¿Ok? En exceso de velocidad, la proporción de siniestros con consecuencias mortales es un 60% mayor. Conducir a velocidad inadecuada aumenta las probabilidades de lesiones graves y fatales, ¿no? Modelo Power Model de Nilsson. Bueno, acá que muestra de acuerdo al cambio de la velocidad, ¿no? Y cambio en los accidentes, ¿no? De acuerdo a la velocidad, cambio en el porcentaje de velocidad, cambio en el porcentaje de accidentes, ¿no? Acá vemos, ¿no? El rojo, que es accidentes mortales, ¿no? La curva es más empinada, ¿no? Más empinada, es decir, por cambios de velocidad, ¿no? De 5 a 10% acá, ¿no? Los accidentes mortales son mayores, ¿no? Es decir, acá accidentes mortales y con heridos y accidentes con heridos. Bueno, esta tablita es de Nilsson, pueden revisarla. También acá, ¿no? Te dice la distancia de detención a diferentes velocidades, ¿no? Eso está en el AASHTO también. Si ustedes van al AASHTO cuando diseñan carreteras, les indica por qué velocidad, cuál es la velocidad de detención, ¿no? Ustedes cuando han llevado sale, o también pueden lo que le llaman la distancia de visibilidad de parada, no sé cómo lo han llevado, ¿no? Y distancia de visibilidad de parada, ¿no? Ahí ponen la velocidad inicial, más, menos, 2G, y pueden determinar con la ecuación, le va a salir estos valores para la velocidad. Que hay una distancia de reacción y hay una distancia de frenado. En esta distancia de reacción es donde se utiliza 2.5 segundos. ¿Ok? Ahí es donde se utiliza 2.5 segundos. Riesgo de un peatón atropellado en función a la velocidad que produce el impacto. Esto es lo que les comenté. ¿Ok? Que para velocidades ya de 30 a más, ¿no? Ven cómo la curva se aumenta exponencialmente, ¿no? Esta es la probabilidad de que tenga un accidente con mayor gravedad, ¿no? Entonces, a partir de 30 ya aumenta exponencialmente. Es por eso que en muchos países se ha puesto en las calles, que es donde hay más peatones, en calles se ha disminuido la velocidad permitida como máximo 30 kilómetros por hora. Es por eso, ¿no? Y eso es una tendencia, ¿no? El año pasado fue en Perú, 2 años fue en Santiago de Chile, también ha sido en Bogotá, ¿no? En Colombia, y así, ¿no? Ha sido una tendencia. Factor del vehículo también, eso lo vamos a pasar mucho más rápido porque estos factores ustedes ya lo deben haber visto en su curso de ingeniería de caminos, ¿ok? Factor vehículo, bueno, hay dos tipos de seguridad, ¿ok? Eso es en general.
¿Saben lo que es la seguridad activa y la seguridad pasiva en general? ¿Alguien sabe en lo que es en carreteras o en seguridad vial? ¿A qué se refiere una seguridad activa y una seguridad pasiva? Que está ahí, hasta acá mismo, acá está escrito todavía. Justo en el primero está escrito. ¿Ya? Entonces, la seguridad activa, básicamente, en general, la seguridad activa funciona para prevenir un siniestro. Es decir, trata de que el siniestro no ocurra, ¿no? Esta seguridad activa es que no ocurra el siniestro, no ocurra. Y la seguridad activa no solo puede estar en el vehículo, ¿ok? Sino también puede estar en la vía, en la carretera, ¿no? También puede estar en la carretera. La seguridad pasiva, ¿ok? La seguridad pasiva, lo que es son elementos que lo que realizan es, ya el accidente está ocurriendo, ya está ocurriendo el siniestro, ya está ocurriendo. Es decir, ya no se pudo prevenir, ya está ocurriendo. Lo que trata es reducir las consecuencias luego del siniestro, ¿no? Y también puede estar dentro del vehículo o también puede estar también en las vías, ¿ok? En las vías. Por ejemplo, ¿no? Para el vehículo en seguridad activa, ¿no? Por ejemplo, los frenos ABS, ¿no? Para que no deslice el vehículo, es una seguridad activa, de modo tal de que previene un accidente. Ya está ocurriendo el accidente, ¿qué es el cinturón de seguridad? Los airbags, ¿no? Creo que eso lo vimos, la clase pasada conversamos sobre eso también, ¿no? Entonces, todo lo que es seguridad activa y pasiva puede estar en el vehículo como también en la infraestructura, ¿okay? En la infraestructura también puede estar. Entonces acá habla, bueno, de los frenos ABS, ¿no? Sistemas electrónicos de estabilidad. Bueno, actualmente, bueno, los vehículos ahora tienen mucha tecnología, hacen que hay vehículos que hasta en 3 llantas, ¿no? Se pueden movilizar, ¿no? Si es que una llanta no está pisando la superficie, reconoce. Entonces, bueno, esto es todo para que ustedes lean lo que es seguridad activa, ¿no? Vamos a ver un video también, ¿ya? De lo que es la tecnología. Bueno, acá en seguridad pasiva, por ejemplo, es el cinturón de seguridad, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Reduce en un 90% el riesgo de fallecimiento y heridas graves, ¿no? Reduce una 1/4 parte el riesgo de heridas, fracturas de lesión. Ponerse el cinturón en las plazas traseras es tan importante como hacerlo en las delanteras. Entonces, esta es seguridad pasiva. Pues pasiva es cuando ya ocurre el accidente. Lo que tratamos es reducir la gravedad, básicamente. Airbags. Bueno, acá cómo funciona el airbag, que, bueno, si les interesa pueden revisar más eso, ¿no? También el tipo de los asientos, ¿no? Los reposacabezas también es importante, ¿no? Para los vehículos. Todo está relacionado a este control de cambio de carril, ¿no? Actualmente muchos vehículos, si vas a cambiar de carril, tiene un sensor que indica si viene otro, si está viniendo justo un vehículo por ese carril, ¿no? Y te avisa. Ahora tienen cámaras de cambio de carril también los vehículos. Entonces, es básicamente la inclusión de la tecnología. Tienen sensores, ¿no? Básicamente. Entonces, este es lo que es los factores, ¿no? El factor humano y el factor del vehículo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Creo que es claro, ¿no? Esto no sé si ya lo habrán revisado porque estaba ahí para que lo revisen. Entonces, lo habrán revisado porque estaba ahí
para que lo revisen. Entonces, a ver, un segundo por favor. Estaba buscando un video, pero no lo estoy encontrando, de ahí ya lo buscaré para mostrárselo. Entonces lo que vamos a ver ahora es las tasas de accidente, ya que eso es importante. Ya, vamos a ver eso. Es esto de acá. Esto de acá es como, está en inglés, ¿ya? Este no es parte de las presentaciones, pero sí me interesa que lo sepan, porque básicamente si no conocen esto, no saben cómo determinar, por ejemplo, lo que le llaman los puntos negros, ¿ok? O cómo sería, o cuál es la metodología. ¿Ya? Hay una lectura que también he cargado para que la lean, que habla sobre esto, que es importante que la lean, y y hay diferentes formas de calcular, ¿no? Variables típicas, número de accidentes, tasa de accidentes y severidad de accidentes, ¿no? Porque un accidente, cuando ocurre un accidente, como les comenté, ¿no? Si tenemos dos vías, por ejemplo, tenemos dos vías, y en esta vía ocurren, por ejemplo, 20 accidentes, y en esta vía ocurren 10 accidentes. ¿Cuál es la vía más, en esta que le llamamos la vía 1 y la vía 2? Ustedes indicarían, ¿cuál es la vía más peligrosa? ¿Cuál sería la vía más peligrosa, la 1 o la 2? La 1, profesor. Ya, creo que lo vimos en la clase. Así la 1 es porque tiene 20 accidentes y 10. Así de simple, ¿ustedes creen que es? Ya, entonces, si 20 accidentes, dicen que es la 1. La 2
Ahora, de estos 10, hay 4 han sido fatales. 4 fatales y 6 lesiones. Y de acá, 20 solo lesionados o moderados. ¿Cuál es más peligroso, la 1 o la 2? La 2. La 2. ¿Por qué? Porque ya hay accidentes fatales. En cambio, en la 1 hay solamente accidentes leves. Ya puede ser, claro, por la severidad, ¿no? Porque por la gravedad, ¿no? Por la severidad. Más grave. Ya. Ahora, acá en el índice medio diario, acá el índice medio diario es de 10.000 vehículos por día. Y el índice medio diario acá es de 1.000. ¿Cuál es más más peligrosa para ustedes? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, ¿por qué? Porque el número de la incidencia es menor, pero sin embargo los accidentes son mayores por la cantidad. Ya, bueno. Bueno, la verdad que no sabría, ¿no? Yo no te podría responder, pero el indicador IMD es la exposición, ¿no? Acá hay menor exposición y hay 20 accidentes. Acá hay mayor exposición y hay menor accidentes, pero sí ha habido fatales. Entonces, no te podría dar una respuesta, pero para eso existen los índices que se calculan para ver y medir ese grado de severidad, ¿no? O la tasa de accidentes de cada vía, ¿ok? De cada vía. Ok, entonces básicamente esto es importante que lo sepa, es por eso que le he colgado esto y para que ustedes sepan esto, las tasas de accidentes, ¿no? Se miden o en segmentos viales, ¿no? Este es un segmento vial, o intersecciones, ¿no? Normalmente yo tengo todas las vías tienen intersecciones, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos una red vial. Una red vial está compuesta por intersecciones y por segmentos viales, ¿no? Un segmento vial llega a una intersección, de ahí se vuelve segmento vial hasta otra intersección. Ahora, según normas, ¿no?, internacionales indican, ¿no?, que si un accidente ocurre hasta 100 pies, es decir, 30 metros del punto de la intersección, 30 metros, se considera que este accidente ha ocurrido en la intersección. ¿Okay? 100 pies, 30 metros. Ocurrido dentro. Si ocurre fuera de los 100 pies, ocurre en este punto, se considera que ha ocurrido en el segmento vial. Porque hay accidentes, ¿no? Porque cuando uno analiza y ocurren accidentes, el accidente puede ocurrir acá, o más cerca a la intersección. Entonces, ¿yo cómo sé si el accidente pertenece a la intersección o pertenece al segmento vial? Es de acuerdo a este límite, ¿no? Es 100 pies, 30 metros. 30 metros. Si ocurre dentro de los 30 metros de los ejes de la intersección, se considera que el accidente ha ocurrido en la intersección. ¿Ok? ¿Hasta acá está claro? Ok. Entonces, ¿no? Entonces, si tenemos intersecciones y segmentos, nosotros está dividido entre accidentes que ocurren en intersecciones y accidentes que ocurren en segmentos viales. Entonces, para intersecciones nosotros determinamos una tasa de accidentes, pero que han ocurrido en intersecciones. Tasa de accidentes que han ocurrido en segmentos viales, ¿no? Y cada uno tiene sus unidades, ¿no? Por ejemplo, en la intersección, la unidad es accidentes que han ocurrido por
millón de vehículos que ingresan a la intersección. Y en segmentos viales es el número de accidentes que han ocurrido por millón, bueno, en este caso, de millas por vehículo. Si es que están trabajando en millas, también puede ser kilómetros vehículo. O sea, es millón de kilómetros por vehículo. Esas son las unidades, ¿ok? Las unidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, como les comenté, ¿no? La severidad normalmente, ¿no? Tenemos severidad o la gravedad en español, ¿no? Accidentes, la gravedad del accidente, ¿no? Cada estado, cada jurisdicción, cada municipalidad, cada provincia, cada gobierno puede tener su propia metodología y dividir de diferentes formas. Hay gravedad de accidentes, puede dividirlo en fatal, moderado, leve, daños materiales, ¿no? En 4, o puedes dividirlo en más, en 5 o en 6. Lo usual es que tengas fatal con heridas, ¿no? Que haya lesión, ¿no? Hay unos que pueden ser heridas graves también, heridas moderadas. Esto también se podría dividir, si desean, en 3, ¿no? Es fatal con heridas y daños a la propiedad, solo daños a la propiedad. Es lo más usual, ¿no? Y es como lo realiza la Administración del Tráfico de Estados Unidos. Lo divide en estas 3 clases, ¿ok? En estas 3 clases. Por ejemplo, en Arizona, en otro estado, lo divide como que no hubo heridos, que hubo posibles heridos, pero que no hubo discapacitados, heridos con algún tipo de que se puede llevar a una discapacidad de las personas que han sufrido el accidente, muertos, y otros que son desconocidos, ¿no? Entonces, la categoría o la clasificación depende de la entidad, ¿no? O del gobierno, o del estado, o la provincia que está realizando o tiene su metodología ya validada. ¿Okay? Entonces, como vimos acá, la tasa de accidentes puede ser medido, ¿no? Si es de una intersección, ¿no? Y de un segmento vial, ¿no? Este es un segmento vial. Si es un segmento vial, se mide utilizando esta ecuación, y si es de una intersección, se mide utilizando esta ecuación. Este es de la intersección. Y este es del segmento vial. Es sencillo, ¿no? Es bien sencillo. Por ejemplo, en el segmento, si acá en este segmento vial han ocurrido, imagínense, 20 accidentes en los últimos años, en los últimos 3 años, ya 20 accidentes. Entonces, ustedes solo reemplazan el número de accidentes, 20, por millón, ¿no? El índice medio diario, tienen que saber, el índice medio diario, ¿no? Acá hay un error, es IMD nada más, el índice medio diario, que por ejemplo, el índice medio diario que sea de 1000 vehículos por día, por la longitud del segmento vial. Si la longitud del segmento vial, imaginen que sea 1 kilómetro, por 1 kilómetro, por 365 días, ¿no? 365 viene de días. Entonces, es accidentes por millón entre el IMD por la longitud del segmento por 365 días. Y si es de una intersección, viene a ser el número de accidentes que han ocurrido en esa intersección por millón dividido entre el índice medio diario de la intersección por 365 días. ¿Ok? Entonces es de la intersección por 365 días. ¿Ok? Entonces es simple. Esto de acá. Ya, entonces vamos a tomar un descanso de 10 minutos y vamos a regresar a explicar un poco mejor esto y algunos ejercicios. ¿Ok?